¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Habitualmente los sábados a las 20:30 horas, con la reiteración los lunes a las 13 horas. Hoy vamos a hablar de todo. No está Alfredo Blanco, está en San Francisco dando una conferencia, invitado por la gente del Departamento San Justo. Vamos a hablar del escenario político argentino con Miguel Heikel, vamos a hablar de precios, inflación, pobreza, la situación provincial con Alfredo Esclareix Curuchet y vamos a hablar del escenario económico nacional con el doctor Héctor Paglia. Vamos a los auspicios, cuando regresemos comenzamos con la política. Marco Aurelio Sosa. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Gama, juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. Centro Robles. A pesar de no estar Alfredo, los auspicios que corresponden habitualmente a su columna. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Bien, ¿cómo se ve el escenario nacional? Vamos a dialogar con Miguel Heikel, docente universitario, pero hombre muy metido en las cuestiones políticas. Miguel, ¿cómo te va? Bien, buenas noches a vos y a tu audiencia. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves? ¿Cómo observas todo esto, estos movimientos que se están produciendo tanto en el oficialismo como en la oposición? Yo creo que para tratar de interpretar un poco el panorama político nacional, que no es sencillo, como la mayoría de las cosas en este país, es conveniente hacer una reflexión en distintos niveles. Uno sabe que la realidad tiene distintos niveles o distintas dimensiones con distintos tiempos. Digamos, en el tiempo más estructural, el tiempo del largo plazo, el tiempo de las instituciones y el tiempo de la historia, y uno tiene que comenzar a reflexionar con la experiencia del 2001 en adelante. Es decir, en el 2001 fue el agotamiento de un proyecto de país, del proyecto de Menem, Cavallo, que fue continuidad del de Martínez Dios, de un proyecto económico y un proyecto político. Un país para pocos ricos, un montón de pobres y, si no es posible, expulsarlos. Y eso hizo eclosión. Y el Estado que acompañó eso se deslegitimó y prácticamente estuvo ausente o desaparecido, no ausente con el sentido del neoliberalismo, sino ausente porque no podía gobernar. La gente dijo que se vayan todos y estuvimos como durante 2 años donde no había ninguna autoridad real ni ninguna legitimidad. En ese contexto, el kirchnerismo, por Néstor Kirchner como presidente, construyó gobernabilidad. Y la construyó tomando las demandas que venían del periodo anterior y satisfaciéndola, o por lo menos mostrando la intención de querer satisfacerla. Y prometiendo, o por lo menos creando la ilusión, de que se estaba empezando a recorrer un camino para reconstruir el viejo estado de bienestar, promesa que es imposible porque el estado de bienestar es imposible de reconstruir, de la industrialización de los años 50 y 60, cosa que en este mundo es imposible, es decir, de los derechos humanos, de la legitimidad, de la democracia, y en su disputa con el aparato del PJ respecto a Duhalde prometió transversalidad, es decir, prometió un nuevo orden de representación política. Esto, digamos, duró lo que le fue permitiendo al gobierno de Néstor Kirchner construir gobernabilidad. Y después, cuando supuestamente salíamos del infierno, íbamos a entrar al purgatorio, nunca llegamos al cielo, la política empezó a estabilizarse, las promesas se fueron diluyendo, y ahora nos encontramos con que a la vuelta del ciclo, con los 2 periodos del gobierno de Cristina Fernández, no digo que estamos en el 2001, pero tampoco terminamos de salir. A mí me parece que hoy el escenario político, la institucionalidad que se iba a construir no se construyó. Estamos con instituciones que no funcionan. Desde el punto de vista político, los partidos políticos no representan, aunque junten votos.
las legislaturas no representan, no hay ningún legislador que diga, le rinda cuenta a sus ciudadanos, a sus votantes, y tenga un diálogo y sus ciudadanos sienten que lo está representando a alguien, tanto a nivel provincial como a nivel municipal como a nivel nacional, independientemente de que en Córdoba existe esa famosa cláusula de gobernabilidad que es nefasta, junto con la unicameral, digo, vos lo conocés mejor que yo, que es la negación a cualquier tipo de representación popular en la institucionalidad. Entonces, estamos en esta situación, un gobierno que no construyó, después de 12 años, no construyó institucionalidad republicana, no construyó una institucionalidad que vaya más allá de lo republicano, como se venía reclamando, con la utilización de recursos constitucionales como son las consultas populares, las formas de democracia semidirecta, es decir, lo que se reclamaba en el 2001, más democracia, más participación para poder resolver los problemas de la mano de los reclamos sociales. Eso no está resuelto ni encaminado, más bien vamos a lo contrario. En este escenario hay un desgaste real del gobierno nacional. Yo no creo que el kirchnerismo esté muerto, creo que, como en algún artículo de Garbis que reflexiona, se va a constituir en una corriente interna del PJ por un tiempo, después veremos. No nos olvidemos que el kirchnerismo es una corriente interna del PJ, nunca terminó de salir, nunca construyó algo distinto, que se construyó desde el poder. Se construyó desde el Estado, no surgió del llano, no es un movimiento piquetero que se convirtió en partido político o en interna, viene de arriba. La pregunta es, cuando esos movimientos se construyen desde el Estado, desde el gobierno, desde el poder, ¿qué posibilidades tienen de perdurar cuando el poder ya no se detenga? Claro, ¿qué base te queda? Es la gran discusión, si se lo va a terminar absorbiendo el PJ, diluyéndolo como una agrupación más, o va a constituirse en una interna fuerte. Tal como yo veo el panorama nacional, me parece que el kirchnerismo no ha resuelto esto ni tiene perspectiva de resolverlo. Creo que se va a terminar diluyendo dentro del PJ, es una apreciación que hago. Y en la oposición, lo que se llama la oposición en términos de representaciones políticas, que han armado este Frente FAP-UNEN, creo que puede juntar votos, no tengo la menor duda, porque la gente no solo vota por proyectos, sino que vota en contra. Si se convierten en los mejores referentes para votar en contra, bueno, tuvimos un presidente como de la Rúa en esa perspectiva. Digo, quien haya conocido la historia política de la Rúa sabía que ese hombre iba a hacer lo que hizo y iba a terminar como terminó. Digo, estas cosas, uno leyendo la historia de los dirigentes políticos sabe, no nos improvisan. Yo creo que el FAP-UNEN, si llega con esta alianza, si llegan al 2015 juntos, porque me parece que en cualquier momento explotan, llegan sin proyecto. El gobierno nacional no tiene proyecto futuro. Todos los 12 años del kirchnerismo siempre hablaron del pasado, de dónde venimos, de lo que no queremos. Y lo que hacen a futuro no lo dicen. No, ese es el problema. ¿No? Entonces, vivimos en una incertidumbre ese es el problema, donde no hay construcciones. Entonces, bueno, ¿dónde están los proyectos que se están disputando? ¿Qué se está disputando? ¿Cuál es la lógica de la política? ¿Cómo se hace explícito eso? Acá lo que tenemos son negocios, negociados y contubernios. La política espalda de la gente, la política espalda del pueblo. Por eso el pueblo, hoy uno puede hacer una encuesta, supongo que alguien la habrá hecho, ¿cuál es la credibilidad de los políticos en la Argentina? Y va a estar cerca de la que había en el 2001. Yo tengo miedo que volvamos al que se vayan todos. Espero que no. Espero que en este proceso empiece la gente a encontrar motivaciones para empezar a construir de abajo hacia arriba. Uno debiera pensar de que se ha aprendido la lección del 2001, es decir, de que, por ejemplo, el FAP-UNEN tengan la posibilidad de presentar un proyecto de país hacia el futuro, que yo no lo veo ahora, es nada más que una conjunción de distintos dirigentes políticos que convergen precisamente en una especie de alianza, de convergencia, si vale la palabra, o de una representatividad que se supone popular, pero que yo todavía personalmente no conozco, ni creo que ni vos ni nadie conozca cuál es el proyecto de país que se quiere. Yo no creo que si se sientan en una mesa a hablar sobre el futuro del país, Tumini, Carrió y Pratgay, Lustó, Aguad, sí, Lustó, Aguad, y bueno, y si entra Macri, se puedan poner de acuerdo en algo más que en puntos suspensivos. Digo, me parece, o banalidades generales que solo sirven para hacer marketing, pero no para un proyecto de país. No creo, porque no, digo, sus historias son todas divergentes. Uno puede hacer mucho contorsionismo político,
pero la realidad aprieta y pone, y a la hora de tomar decisiones, ¿qué vamos a hacer? Hay un dato que también es interesante para el análisis del FAPUNEN. Es decir, suponte que uno de ellos, de los 3 candidatos presidenciales que hay, que es uno Espino, el otro Wiener, el otro Sanz, que se supone que serían los 3 candidatos presidenciales, de llegar uno, ¿cuál es el rol que van a jugar el resto en cuanto a apoyo al proyecto político de quien gane? Es decir, ya sea tanto desde el Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, en cuanto a las líneas directrices que trace concretamente quién sea el representante de, digamos, o el hombre que dirige los destinos del país, ¿no? Yo creo que eso de las lealtades a las dirigencias en este país está quebrada hace mucho, independientemente del amuchamiento que significa el FAPUNEN. Yo creo que Néstor podría haber dicho lo mismo, a ver quiénes son los que me siguen en serio. Claro. Lo podría haber dicho Menem, lo podría, bueno, de la Rúa ni hablar, es decir, cualquiera de los dirigentes que tenga la responsabilidad de la presidencia, disciplinan con la chequera. Lealtades, creo que eso es una palabra que no existe dentro de las estructuras institucionales de los partidos en este país. Lealtades no hay, porque no los une el amor ni los proyectos ideológicos. En general se mueven por internas, por intereses personales, por intereses de grupo, por lobbies o por responder a la empresa que le está permitiendo estar ahí. La política en este país, me parece a mí, viene perdiendo la razón de ser, que es la de construir sociedad, la de construir país, la de construir, y en función, digamos, si se proponen propuestas democráticas, en función de los intereses de la mayoría. Me parece que se ha confundido hacer un proyecto nacional en función de los intereses de la mayoría con no permitir que la pobreza llegue a un extremo. Es decir, los proyectos los acordamos con las grandes empresas, pero la diferencia está en cuánto destinamos a que haya un poquito menos de pobres, a que los pobres estén un poquito mejores, a que no haya índice de pobreza tan grande. Y si las políticas sociales no permiten eso, las dibujamos del INDEC. Es decir, me parece que esto, ninguno de los 2 proyectos que se prefiguran para el 2015 como los proyectos hegemónicos, va a resolver este problema. Creo que está planteado para quienes entendemos la política de otra manera, las que queremos que la política es parte de la vida social, para los que creemos que la política es para aquellos que queremos construir en un sentido de resolver las necesidades con la propia gente. No a espaldas de la gente. No a espaldas, ni en contra. Me parece que ese es un camino que todavía está por transitar y que, bueno, quienes estamos caminando eso lo haremos. Supongo que confluirán desde distintas instancias. Yo veo que este año se empezó, digamos, con el ajuste. Miguel Bey, que todo el mundo lo conoce, es uno de los analistas más reconocidos. En una entrevista que le hicieron en Página 2 es muy claro. Dice, ningún político le gusta reconocer que hizo un ajuste, pero si vos anunciás un control de precios 3 meses antes, le está diciendo a todo el mundo, muchachos, hagan colchón. Claro. Y si vos haces una devaluación del 25% con una inflación que la anunciaste, eso en todos lados se llama ajuste. De heterodoxo no tiene nada. Eso se llama ajuste. Es el clásico ajuste cuyo objetivo es bajar salario y mejorar la tasa de cambio para mejorar la productividad en términos de exportación y que beneficia a los que exportan. Digo, esto es clarito, dice Bey. Y por otro lado, bueno, él apoya al gobierno, dice que es lo que había que hacer, en fin, pero no es una crítica al gobierno, pero dice las cosas por su nombre. Claro. En este país está faltando que le pongamos, digamos, las cosas por su nombre y no al revés. ¿No? Levantan la mano izquierda y dicen que es la derecha. Levantan la derecha y dicen que es la izquierda. Está todo cambiado. Miguel, gracias por venir. Gracias a vos. Cuando regresemos vamos a hablar de inflación, precios, pobreza, situación provincial con Alfredo Esclarez Curbuchet. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín.
Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX, sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. El director del CIPES con nosotros, Alfredo Esclarech Curuchet. Alfredo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, habíamos anotado precios, inflación, pobreza y situación provincial. No sé si querés hacer un popurrí pequeño para atacar el tema central. Bueno, la verdad que hay un montón de temas, está todo muy movido. Hay temas de inflación, por ejemplo, estamos con el IBP midiendo alrededor de un 50% anual los aumentos de los alimentos. Alimentos. Digamos, en febrero hubo un aumento del 10%, ya en marzo bajó a un 3 y pico, pero se dice que se desaceleró, etc. Yo por ahora no creo que se haya desacelerado mucho. Por supuesto que la recesión que está habiendo, obviamente, ayuda digamos, a que se baje, pero también, digamos, es esperar que haya nuevas devaluaciones, con lo cual eso también, digamos, alimenta a la inflación, con lo cual no está claro, digamos, cómo va a terminar el año. Por ahora está en el 50, quizás probablemente baje un poco, pero la pregunta es cuánto va a bajar, ¿no? El gobierno nacional, a través del INDEC, no dio a conocer el nivel de pobreza. No obstante, la Universidad Católica Argentina habla de 13 millones de pobres. En Córdoba acaba de salir el INDEC cordobés con 155.000 familias en estado de pobreza, lo cual en una familia tipo por 4 personas son 600.000 cordobeses que están viviendo en un síntoma de pobreza. ¿Ustedes manejan alguna cifra con respecto a ese tema? Bueno, primero principal, la verdad que es lamentable de que el gobierno nacional haya dejado de publicar esta estadística, porque la pobreza es el principal problema que tiene el país. Sin estadísticas no se puede resolver nada, ¿no? No podemos, digamos, diseñar programas, no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Nosotros tenemos la última medición que hace el CIPES de pobreza es de junio del 2013. Ahí nos daba alrededor de 11 millones de personas en situación de pobreza, un 26% de la población. Para Córdoba nos daba un 23% y alrededor de 770.000 cordobeses en situación de pobreza. Y, digamos, de junio a esta parte, la verdad es que la situación ha empeorado, con lo cual yo creo que estamos hablando de que ha aumentado la pobreza. O sea, en Córdoba tenemos más de 23% y en la Nación tenemos más de 26%. Las razones es básicamente porque se ha acelerado el aumento de precios de los alimentos y los salarios, ni por casualidad, digamos, la han empardado. Y encima ahora estamos empezando a ver un enfriamiento de la economía, lo cual también, digamos, afecta, con lo cual me da la impresión de que el tema de pobreza está aumentando y de manera muy importante, y lo que veo es que no hay un panorama, digamos, de recuperación, con lo cual me parece que lo que vemos venir es que la pobreza va a comenzar a aumentar. A sostener en esos niveles o más. Y, digamos, y si uno lo compara con la época de los 90, estamos hablando de que estamos en los mismos niveles de pobreza que en los 90, lo cual... Están sacando sus cálculos. Claro, lo cual, digamos, indica que hubo un periodo, por supuesto hubo la gran crisis del 2001-2002, donde subió muchísimo la pobreza, llegó a un 50-60%, después hubo una recuperación hasta donde bajó hasta el 2007, a partir del 2007 se estabilizó en alrededor de un 25%, y ahora empieza a aumentar nuevamente y me da la impresión de que, digamos, que tanto este año como el próximo año va a estar, digamos, en ascenso la pobreza, ¿no? El CIPES acaba de publicar hace pocos días nada más un análisis de la coyuntura provincial. ¿Cómo definen eso?
Bueno, la verdad que muy, muy preocupante. Nosotros hemos hecho un estudio de cómo impactó el aumento salarial de los policías y del resto del personal y cómo impactó el tema del dólar. Digamos que en el presupuesto se había tomado un dólar a 6,33 y evidentemente que eso quedó totalmente rezagado. Digamos, la conclusión es que el presupuesto que preveía un superávit de 900 millones de pesos quedó totalmente desactualizado. La verdad que el gobierno debería actualizar. Antes de aprobarse había quedado desactualizado con el incremento porque, por ejemplo, habían previsto que los aumentos salariales iban a ser de 17%. Nuestros cálculos son que son alrededor de un 46%. Calculamos que hay, digamos, extra a lo presupuestado, hay un gasto en personal de alrededor de 5.500 millones de pesos. Más a lo que se había presupuestado, digamos, ¿no? O sea, y comparemos esa cifra con los 900 millones de superávit que preveía el presupuesto, evidentemente que hay una situación muy difícil. Con respecto a la deuda en dólares, nosotros calculamos que el gasto extra a lo que se había presupuestado son unos 500 millones, con lo cual terminamos en una cifra cercana a los 6.000 millones de gasto extra a lo que se había presupuestado, con lo cual evidentemente que hay una situación muy compleja, que la verdad que llama la atención, digamos, de que no se esté discutiendo más la gravedad de la situación fiscal de la provincia y cómo se va a hacer frente a esta situación. ¿Crees que el gobierno tiene esperanzas en que la recaudación tanto nacional como provincial le pueda achicar precisamente esa brecha? O por lo menos, de alguna manera, complementarla, o más que achicarla, cubrirla, contemplarla. Sí, por supuesto que el presupuesto es verdad que también prevé, digamos, o sea, está subestimando los ingresos fiscales de la provincia. Le han calculado un aumento del 25%, ¿no? La realidad es que yo creo que va a estar entre 30 y 35%. Digamos, hay gente más optimista que cree que va a estar arriba del 40%. Yo me parece que, aparte por las últimas cifras que han salido, digamos, últimamente de la evolución de la recaudación tanto provincial como nacional, veo que esté más entre 30 y 35%. Y en ese escenario nosotros vemos que el déficit va a estar entre los 4.000 millones y los 2.500 millones de pesos. O sea que dependiendo, digamos, si aumenta la recaudación un 30% o un 25%, un 30% y un 35%, con lo cual, por más de que tomemos en cuenta de que se subestimaba la recaudación y digamos, analizando este aumento de la recaudación respecto a lo presupuestado, igual la provincia tiene un déficit de eso, de entre 4.000 y 2.500 millones de pesos, y la verdad que no está para nada claro cómo ese hueco se va a hacer frente. En principio ya hablaron de 800 millones de toma de deuda. Claro, pero por ejemplo eso sería, digamos, deuda de corto plazo, con lo cual es, digamos... A una tasa alta. A una tasa alta, pero es, digo, pagas hoy y de acá a un año tenés que tener el problema más grande todavía, ¿no? Entonces la verdad que es digamos, una situación difícil. No está claro que ni que la nación los autorice a salir a endeudarse afuera, ni que afuera quieran prestarle a Córdoba. Por lo pronto hoy da la impresión de que el gobierno apuesta que la inflación licúe la deuda y que la misma inflación le provea de ingresos como para tratar de solucionar ese problema. El tema es si todo se mantiene así, si llega a caer el nivel de actividad, va a caer naturalmente el nivel de ingresos también, ¿no? Sí, podemos decir, digamos, que la provincia está en manos de qué pase con la inflación y qué pase con el nivel de actividad. Pero incluso, digo, teniendo en cuenta esto, remarco de que nosotros estimamos que aún, digamos, teniendo un panorama positivo, hay un gran déficit, ¿no? Entonces, la verdad que es muy serio y nos parece que el gobierno debería salir a explicar un poco mejor qué va a hacer, porque la verdad que es preocupante. Incluso nosotros hemos hecho, por ejemplo,
estimaciones de que hay un gran ajuste en el PAICOR. El gobernador salió a decir de que no iban a ajustar el PAICOR, pero digo, con estas cifras está la duda de si no van a tener que estar obligados a hacer un ajuste o cómo van a hacer para hacer frente a esta situación. ¿Qué otros datos manejan? Bueno, digo, un poco cuáles son, a mi entender, las razones de esta situación, ¿no? O sea, ¿por qué la provincia cae en esta situación tan difícil? ¿Por qué? Yo creo que hay una cuestión estructural que viene incluso, digamos, desde el comienzo de este gobierno, de la Sota, que en realidad quizás no se exteriorizó, no lo habíamos visto antes, porque justamente hemos tenido 10 años de crecimiento y entonces toda esta problemática estructural no salió. Pero ahora que volvemos a una situación en donde ya no crecemos a tasas chinas, empiezan a aflorar toda esa situación. Y me refiero, digamos, a cuestiones como el anuncio de la reducción del 30% de impuestos, que al final se financió con endeudamiento. Me refiero a las jubilaciones anticipadas de alrededor de 25.000 empleados públicos que se dio al principio. Me refiero, digamos, a la incorporación de más de 50.000 empleados públicos desde que asumió de la Sota. Me estoy refiriendo al gran endeudamiento en dólares para hacer obras que no aumentaban la capacidad productiva, ¿no? O sea, pensemos quizás la obra más emblemática es el Faro del Bicentenario. Me estoy refiriendo al gran gasto, al gran costo extra de la obra pública, ya sea por casos de corrupción o por pagos... Redeterminaciones de precios. Exactamente, porque como no han tenido plata, han pagado más adelante y al final eso tiene un gran costo 350 financiero. millones en 2013. Con lo cual, digo, todo esto, el gran déficit que tiene la caja de jubilaciones, que es causa de esas jubilaciones anticipadas, con lo cual todo el abanico, digamos, de todas estas medidas que aisladamente quizás no son tan importantes como para explicar la actual situación, pero juntas hacen, y que las podríamos englobar en mala gestión, porque hay que decirlo, ha habido una mala gestión tapada por una etapa de bonanza y aparte porque la nación se hizo cargo de muchos de esos gastos, ¿no? Tanto del endeudamiento que pasó a manos de la nación, como al gran déficit de la caja de jubilaciones que durante muchos años se hizo cargo la nación y recién ahora se tienen que hacer cargo. Sin olvidar el crecimiento paulatino de 2004 hasta la fecha de la deuda flotante. Bueno, es una consecuencia de todo este manejo. Nosotros estamos manejando de que la deuda flotante está entre 4.800 y 5.500, dependiendo de cómo uno lo mide, pero lo que está claro es que está aumentando y aumentó alrededor de un 60% entre el 2012 y el 2013, lo cual muestra a las claras de que hay una situación difícil y que, digamos, en situaciones difíciles justamente empieza a aumentar la deuda flotante. Digamos, si ahora van a tener, si salen a endeudarse, también aumento de la deuda, que en definitiva es pan para hoy y hambre para mañana, y la verdad que yo creo que el gobierno debería aceptar las dificultades que tiene y que empecemos a hablar cómo resolvemos esta grave crisis estructural que tiene la provincia, las finanzas de la provincia, por la mala gestión. Alfredo, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Cuando regresemos, dialogamos con el doctor Héctor Paglia.